Bueno, Porque la idea era hablar un poco de todo lo que pasa en el mundo de la farmacia hoy, en gratitud también a que todo lo que es el Colegio de Farmacéuticos acompaña a esta radio, pero también un poco hablar de Jorge el farmacéutico, que nos cuenta también un poquito su historia. ¿Cuánto hace que estás en esta profesión? mira, yo arranqué en diciembre de 1996 Mirá vos. y ya después, sobre septiembre del 97, ya tuve acá la farmacia. Mientras tanto estuve trabajando ese año en otra farmacia y ya empecé también mi actividad docente, ¿Por qué que elegiste? casualmente finalizó a Hace fin de este poquito. año 25. Sí, sí. ¿La docencia en qué materia? Eh, Siempre especialmente di física y química Ah, en la escuela agropecuaria y en el colegio holandés. lindas Y después, materias. bueno, también di algunas otras materias como biología, salud y adolescencia, que eran del perfil de la carrera mía. Claro, ¿y por qué elegiste esta carrera? Mira, porque a mí la escuela, viste que cada uno nace con sus talentos y sus gustos. Sí, Y aclaro eso porque a los chicos, viste que la escuela no les gusta mucho estudiar. Y a mí siempre me gustó estudiar. Y en ese momento realmente yo fui al Colegio Jesús Adolescente me gustaban mucho todas las materias de la escuela. Y entonces no sabía qué elegir, viste, pero siempre sabía que me gustaba la docencia. sí. Entonces estaba o por el lado de historia, derecho y todo eso para hacer abogacía, y digo, después puedo tener mi estudio y dar clase, o me dice mi papá en un momento, ¿y no te gustan también? Porque yo también contaba que me gustaban las materias de ciencias exactas. Y en ese momento, por ejemplo, la carrera de medicina estaba solo en Buenos Aires, en la UBA, y en otros sí, lugares así. Yo decía, bueno, si no, algo más familiar que no sea ir a la UBA, dije, bueno, me dice, ¿y tú no estudias farmacia? Dice, cuando terminás por ahí se jubila alguien acá y podés seguir con la farmacia. Y de Sí. paso podés dar clase. Y bueno, así que seguí por ese lado y bueno, y ahí estamos. Bien, y paralelamente el mago andaba dando Y vueltas. sí, Porque el también. talento de la magia no lo perdés eso, ¿no? No, no, de hecho sigo siempre haciendo algo. Eso empecé de muy chico. Tenía 11 años y como a mí también me gustaba leer, viste que, como te digo, siempre la parte intelectual fue la que me, me, me gustaba más. Entonces leía revistas, libros y viste que decía, aprenda mecánica, aprenda pintura, bueno, decía, aprenda magia. Un Y entonces, artista. en mi casa dijeron, vamos a comprarle los libros de magia. Y Sí. bueno, y ahí empecé, y cuando vieron que venía bastante bien en serio, me empezaron a llevar a lugares en Buenos Aires donde se aprendía, y también a comprar juegos de magia, digamos, de más categoría. Y bueno, y así fui avanzando y aprendiendo. Para los que no te conocen, contá dónde está la farmacia y contanos también el mago. ¿Dónde llegó el mago Jorge? Porque llegó a lugares importantes. Sigue llegando igual. ¿El que decís vos, la magia? Sí, seguís llegando, pero a lugares importantes llegaste con tu talento como mago. Bueno, sí, yo trato, mira, hoy por hoy lo que más trato de hacer es colaborar con instituciones, es lo que Bien. más me dedico, por decir así, porque como es algo que realmente me gusta, y yo digo, cada vez que voy a empezar a hacer un show de magia, me pongo tan nervioso como el primer día, lo cual eso me parece que está muy bueno, pero porque quiere decir que uno no perdió la pasión, porque no lo hace mecánico, digamos, sino que lo hace de Coincido. una forma que realmente tenés ganas de que pueda salir bien y que la gente pueda participar, viste que uno ya sabe el final de cada cosa y entonces sabes las reacciones, y eso es Sí, lo más lindo de hacer la parte artística. totalmente. Pero, ¿cómo era con tus compañeros, por ejemplo, llevar adelante la magia? Bueno, mis compañeros en el colegio les encantaba. Yo cuando íbamos a los cumpleaños siempre hacía alguna cosa. Cuando vieron que realmente yo lo tomaba muy en serio este tema, porque incluso iba a animar fiestas de cumpleaños, a hacer magia, y la gente era más grande que todos, eran más grandes que yo, Sí. ¿viste? En su momento con el colegio decidimos participar en Feliz Domingo, ¿viste? El programa de Canal 9. Eso, a eso te quería llevar, para que contaras un poquito esta anécdota. Sí, fue en 1991 fuimos a la prenda del Yo Sé, para la gente más joven que capaz que no conoce, había un programa en Canal 9 que estaban casi todos, los programas los dirigía
el canal una persona que se llamaba Alejandro Romay, que tenía casi toda la programación más importante en Canal 9, y bueno, y entonces uno de los programas se daba los domingos desde la mañana hasta la noche y participaban todas las escuelas del país, y había distintos juegos de preguntas y respuestas, de bailar, de actuar, de hacer muchas cosas. Y bueno, yo había una prenda que se llamaba el Yo Sé, que quería decir yo sé hacer tal cosa, yo sé bailar, yo sé cantar, bueno, lo nuestro era yo sé hacer magia. Entonces, bueno, hice la actuación ahí en ese momento estaba Silvio Soldán y Jorge Formento, que ha estado también en Tres Arroyos acá, Trigo varias veces, y bueno, y ganamos ahí la prenda, así que fuimos a la final, fue una experiencia hermosa, porque ves todo el movimiento de lo que es un programa de televisión en vivo. De hecho, siempre si los que actúan a la producción les gustaba, medio que los contrataban, bueno, y eso fue lo que me pasó a mí, sabiendo que al año siguiente yo iba a ir a Buenos Aires, me contrataron, entre comillas, porque el contrato no era un contrato pago, sino que era darte el salto a la fama, como quien dice, ¿no? Ese era hacerte aparecer en los programas, así que me gustó la idea y estuve un tiempo participando, después por cuestiones de que yo estaba haciendo mi carrera y demás, no pude continuar yendo a la televisión, pero fue una linda experiencia esos años, porque yo ya como que sabía que cuando terminaba me iba a volver para acá, así que tampoco tenía mucho interés en seguir avanzando. Jorge, cuando alguien va a la farmacia que te vio seguramente como mago, los chicos hoy crecidos, ¿te reconocen, te consultan? Sí, de hecho, muchos me dicen, vamos a la farmacia del mago, dicen. y da la casualidad que ya se está, digamos, así como en la docencia me pasó, que tuve a chicos que ahora tuve hace poco a sus hijos, bueno, ahora también me pasó que a los que les hacía magia yo, recordá que te decía que empecé a los 11 años, ya le hago magia o le he hecho a los hijos de los que yo le hacía cuando ellos eran chicos. Mis hijas eran pequeñas, imagínate que Carolina, la más chiquita, tenía 1 año cuando vos arrancaste. Así que me acuerdo de eso. Jorge, bueno, y dentro de la magia de la vida, dejo al mago y me meto en el mundo de la farmacia. Quise un poco relajar esto, pero que ahora tengo que entrar en preguntas puntuales. ¿Cómo está hoy el tema, la situación de las farmacias en este 2026? Uno escucha el tema de los abuelos con PAMI, el tema de las mutuales. ¿Cuál es el panorama que nos podés dar así con palabritas de lo que está pasando? Bueno, mira, en este momento, como toda situación compleja, a veces se producen algunos retrasos de las obras sociales y como nosotros tenemos pagos bastante cortos de plazo, a veces cuesta un poco hacer la cadena de los pagos para cumplir, pero después, en general, puntualmente, ya que mencionabas el tema de PAMI, en nuestro caso siempre intervienen también los laboratorios, que parte del pago lo efectúan ellos con unas notas de crédito que nos hacen en las droguerías para reducir, digamos, nuestra deuda, y entonces un poco que se va entre los pagos que hace el PAMI más los pagos que hacen los laboratorios a las farmacias y a las droguerías, bueno, se va cumpliendo y no ha habido inconvenientes en lo que es entrega de medicamentos al jubilado en ninguna de todas sus escalas, digamos así, ¿no? Me refiero a medicamentos ambulatorios y demás. De hecho, ahora está la campaña de vacunación antigripal, que yo siempre digo, para que los jubilados se queden tranquilos, siempre PAMI manda al principio de la campaña una tanda y después sigue mandando vacunas, o sea que, porque algunos creen que ya se terminaron las vacunas y que se terminó la temporada, pero no, la fecha todavía está bien para darse la vacuna y además ya PAMI va a seguir mandando, seguramente. Y te pregunto ahí, me quedo con los abuelos, ¿hay que ir con la orden del médico? ¿Podés ir solamente con el carnet de PAMI? En general los jubilados van con el carnet nomás, salvo que tengan alguna situación puntual donde tienen alguna restricción para las vacunas o alguna recomendación general, sino los que ya se vienen vacunando siempre van con su carnet y a veces por ahí tienen que anotarse porque, ya te digo, llega un stock de vacunas, se termina enseguida y después van viniendo otras tandas. En Tres Arroyos siempre hay
5 o 6 farmacias que están anotadas para la vacunación, o sea que reciben las vacunas y se produce normalmente en ese caso la vacunación. Yo siempre aclaro en estos casos que la vacunación es muy buena porque o sea, las vacunas que se aplican este año se prepararon con las cepas de virus que más circularon en los meses de diciembre, enero y febrero en el hemisferio norte, que es donde estaba el invierno. Entonces, como en general esas cepas de virus se trasladan de un continente a otro por un montón de factores, las vacunas están hechas con esas cepas mayoritarias, y acá lo mismo va a pasar. Cuando venga el invierno, lo que circule acá es lo que va a hacer que se preparen vacunas para el hemisferio norte después en el invierno de ellos. Por lo tanto, si bien las vacunas son para infección, para lo que es la gripe viral, viste que acá a veces uno dice, tengo una gripe y por ahí es un resfrío, ¿viste? Uno confunde, pero es bien para lo que es la gripe viral. No hay que confundirlo con la neumonía, con la bronquitis, con temas bacterianos. Que también hay vacunas para el tema de la neumonía. ¿Cómo? Que hay una vacuna también por el tema de la neumonía, sí, exacto, ¿no? sí, también hay vacuna para neumonía, y de hecho también se da a los jubilados. Pero a lo que voy es que a veces es bueno dársela igual, porque eso evita mucho las hospitalizaciones, porque los cuadros no llegan a ser tan graves como para que vos termines internado, viste, que después se satura el sistema de salud, y bueno, y aparte te da otras complicaciones, ya si tenés un virus más bacterias, o sea, se empieza a complicar, sobre todo si la persona tiene antecedentes de problemas respiratorios. Te pregunto con respecto a eso, ¿en qué, o sea, hoy me pongo la vacuna, ya inmediatamente empiezas a inmunizar, lleva un tiempo? Sí, siempre lleva un tiempito porque... Que se adapta al cuerpo, ¿no? O sea, la vacuna, para decirlo sencillo, para que todo el mundo entienda, es como la foto del virus, del malo, digamos. Entonces el cuerpo responde con sus defensas y crea defensas para reconocer esa cara. Entonces cuando realmente entra el virus en vivo, el cuerpo, como ya tiene la foto, lo ataca rápidamente porque ya tiene la inmunidad. En cambio, si vos no tenés la vacuna, no generás defensa y recién se empieza a movilizar el sistema inmune cuando te entra la enfermedad. Y bueno, y hay determinadas situaciones, viste lo que pasó con el COVID, los primeros casos, que mucha gente falleció porque, lógico, no estábamos preparados nuestro sistema inmune para eso. ¿Y siguen llegando vacunas para especies así tipo como el COVID? ¿Se siguen aplicando? Eso no lo manejamos en las farmacias, pero en los hospitales tengo entendido que sí, porque acá hay gente que me cuenta, me dice, ya este mes me vacuné para el COVID, o sea, quiere decir que sí, que seguramente eso está activo. Bien. Con respecto a la vacunación de los más chiquitos, ¿cómo están? ¿Ustedes tienen algo o ya eso es otro sistema que no los involucra? Hablo de bebés, de niños... Sí, pero en general las vacunas que no están en el calendario oficial suelen pasar por las farmacias, sí. Los cubren en general las obras sociales, los mismos laboratorios hacen planes con bonificaciones para el que se va dando esas vacunas, y si no el resto, por supuesto, se dan en el espacio público, ¿no? En el hospital, en las salitas, como ha sido siempre, como yo cuando era chico, que me daba vacunas y demás, pero después las que no están en el calendario, es decir, que el Estado no las provee, esas se pueden sí comprar en las farmacias y por lo general no hay ningún problema, las cubren perfectamente las obras sociales en general. Te lo pregunto porque han reaparecido enfermedades que parecían que estaban exterminadas. Hablábamos de la tos convulsa, del sarampión. Es como escuchás eso, decís, entonces, eso, por eso te pregunto, ¿puede estar en la farmacia o bien le corresponde al Estado? No, por ejemplo, en este caso de la tos convulsa, está dentro de las vacunas que son obligatorias y gratuitas que uno puede darse tranquilamente en el Estado. De hecho, hoy por hoy, por ejemplo, cuando uno se quiere dar un refuerzo para la vacuna para el tétanos, viste que es algo bastante común, por si te lastimás te clavas un clavo, te lastimás con una chapa o con lo que fuere, o mismo, viste que se dan también algunos refuerzos en las embarazadas para las cesáreas y demás. Esas vacunas hoy se dan en el hospital en forma gratuita, que viene la vacuna doble, que incluso está con la difteria, justamente, que es eso. Lo que pasa es que a veces, viste, por influencia de las redes sociales o cosas que van saliendo, hay personas que han dejado de vacunarse o tienen más reparo y demás, y bueno, por eso a veces van surgiendo enfermedades que ya estaban erradicadas. De hecho, para que vos te hagas una idea, te cuento una pequeña anécdota. Cuando yo estudiaba microbiología en la universidad,
y eran tanta la cantidad de virus, bacterias, parásitos y hongos que teníamos que estudiar, que le decíamos al profesor, típico de los alumnos, ¿viste? Sacanos alguna para estudiar menos, sacanos alguno. Y resulta que los que nos eliminaron eran el cólera, el dengue, el chikungunya, la fiebre hemorrágica, todas esas que ahora yo te las estoy nombrando y son de que están circulando actualmente. Ajá. Y en ese momento eran enfermedades que estaban prácticamente erradicadas, y ahora el antivirus, ¿viste? Todas sí, esas enfermedades. El dengue, gracias a Dios, ahora no hay tanta influencia con esto del mosquito. Pero hay uno que influye todas las mañanas, igual. Hay uno que influye todas las mañanas, que parece un mosquito, se prende en todos lados, pero nada que ver. Bueno, pero está bueno que lo aclares, le puse, porque no sabes la cara, cuando dijiste el dengue, me miró, que lo tengo acá en el estudio. Jorge, sí. Bueno, esto es lo de las vacunas. Tema medicación. El tema medicación también, a veces hay mucha gente que por la situación económica opta por ir a la farmacia en vez de ir al médico y consulta. ¿Cómo manejan esa situación? Más en estos tiempos donde, viste, o la mutual no le corre, o el médico le cobra arriba de la mutual, la falta de plata incide también en esas decisiones, que por supuesto es responsabilidad de cada uno, pero me imagino cuando van a la farmacia a hacerte la consulta, ¿qué puedo tomar? Yo lo he hecho. Claro, mira, nosotros en ese aspecto, los farmacéuticos en general, y sobre todo acá en Tres Arroyos, tenemos como política llegar hasta donde podemos llegar nosotros. O sea, nosotros no podemos hacer diagnóstico y menos tratamiento, ¿no? Hay veces que una persona te dice, bueno, tengo un pequeño dolor, ¿qué antiinflamatorio puedo tomar? ¿Viste? Pero hay que tener en cuenta que de última está la salud pública, o sea, uno puede ir a atenderse al hospital a una guardia. Lo que pasa es que entiendo que muchas veces uno no quiere, pero porque no quiere ir hasta allá, qué sé yo, pero lamentablemente es así, uno tiene que hacerse el tiempo para atender su salud. O sea, esto hay que decirlo porque la automedicación no es buena. Por eso te lo pregunto, sé que no es buena. Está claro que a veces, viste que está el tema de, ¿por qué no se puede vender un antiinflamatorio en cualquier lado si total es un paracetamol? Porque hay que entender que lo que es medicamento de venta libre no es de ingestión libre, es decir, vos podés tener efectos adversos, contraindicaciones, puede interactuar con otra medicación que vos tomás. Por ejemplo, hay gente que toma antiácidos por su cuenta y puede estar influyendo para que no se le absorban otros medicamentos. Claro. Entonces siempre es importante que haya, no es una cuestión comercial, es importante que intervenga siempre un profesional. Por eso con el tema de las recetas, viste, de recetarle a las personas, no, eso en general no se suele hacer. Incluso hace ya varios años que viste que los antibióticos siempre fueron venta bajo receta, pero ahora pasaron a ser de receta archivada. Eso quiere decir que ya están casi a la altura de un psicofármaco, es decir, por la gran cantidad de resistencia a medicamentos que han aparecido en el mundo, que si no frenamos de decir, me duele un poquito la garganta, me tomo una amoxicilina. No, porque puede ser una infección viral y vos estás tomando antibióticos, y eso después genera resistencia, y a la larga nos vamos a quedar sin antibióticos si uno no toma en serio todo ese tema. Además no te va a responder el antibiótico tampoco. Exactamente, por eso mismo, sí, es muy serio. Hay que tener mucho cuidado con eso. Lo mismo que a veces las infecciones urinarias, cosas así, siempre hay que consultar, porque si vos lo dejás pasar o lo curás mal, podés tener problemas a futuro. Hay gente que abandona los tratamientos, viste que vos le decís, bueno, la medicación del antibiótico es cada 12 horas, 7 días, y a los 4 días se siente bien y dicen, bueno, ya estoy bien, y lo abandonan, y eso también es incorrecto, porque vos lo que no tenés más son síntomas, pero no, o sea, no te duele más nada, pero la enfermedad la seguís teniendo hasta que no termines el tratamiento. Por eso esto viste, lo que vos planteás es real, esto de que la gente muchas veces viste, quiere resolver en la farmacia, pero a veces no se puede porque justamente son temas más delicados. Está bien lo que decís, me parece bárbaro porque es una forma de prevenir también, eso de la automedicación. Y uno por ahí va a la farmacia y lo que te decía, lo escuchás y a veces inconscientemente lo hacemos sin pensar en lo que puede pasar es peor. Jorge,
con respecto... Perdóname, te agrego algo más de eso. Vos fijate la sí, cantidad sí. de publicidad que hay en televisión sobre medicamentos. Por eso. Justamente porque saben que la persona, viste, ve en televisión y enseguida compra lo que ve. Claro, claro, es verdad eso. Y eso también incentiva a otro tema, que es el tema de la adicción a algún medicamento que también puede traer problemas. Exactamente, todas las medicaciones hay que hacer la cantidad de días que el médico te dice y después frenarlo, y si hay que repetirlo hay que volver a consultar. No se puede seguir tomando en forma crónica por cuenta de uno una medicación, por más que sea de venta libre, por más que sea un suplemento vitamínico, que sea un suplemento dietario. Hay que tener en cuenta que eso no forma parte de tu dieta habitual. Si vos tenés una medicación, tenés que hacer el tratamiento, y si viste que hay muchos que dicen, no, tengo los mismos síntomas, entonces voy a repetir lo mismo porque al final tengo lo mismo. Bueno, no siempre es así, porque a veces el síntoma es el mismo, pero el origen de lo que te pasa no. Entonces, es muy importante yo insisto con esto, de no automedicarse, porque incluso con los productos de venta libre, por esto que hablábamos antes, ¿no? De las interacciones, los efectos adversos, las contraindicaciones, y bueno, los distintos mecanismos de absorción, lo mismo las dosis, ¿no? Si uno tiene un dolor, conviene utilizar un valor de dosis baja y ver qué pasa, por ahí más veces repetida, y no empezar siempre con la dosis más alta, porque dice, no, me tomo el más fuerte. Así se te pasa rápido, claro. Y es todo un proceso. Jorge, con respecto a las medicaciones, viste que a veces aparecen lugares donde sé que está prohibido, pero hay gente que por ahí vas a buscar, no sé, algo para el hígado, por decirte, o una buscapina o un Geniol, de las tantas marcas que hay, ¿no? Y de pronto vas a un lugar que no está habilitado. ¿Qué es lo conveniente? Eso también es importante, ¿no? ¿Dónde uno compra la medicación? Bueno, yo ahí lo que te puedo responder de eso es lo que dice la normativa. O sea, es decir, el circuito de medicación en la Argentina, que dice la ley, es laboratorio, droguería, farmacia y paciente. Ese es el mecanismo correcto y aprobado por la ley. Después, todas las otras desviaciones no deberían producirse porque muchas de ellas están fuera de la normativa. Es decir, la medicación, incluso en lo de venta libre que te decía, está muy clara la ley en la provincia de Buenos Aires que se tiene que vender en la farmacia. Por lo tanto, todo lo otro que pueda haber, yo ahí no puedo decirte nada porque no lo sé, pero el circuito correcto es ese: laboratorio, droguería, farmacia y paciente. Está bien, es para que la gente no se confunde, digamos, esto es prevención lo que estamos haciendo en esta tarde. ¿Qué más podríamos agregar? Me encantó la charla, tendría tantas preguntas, pero bueno, no quiero ser abusiva. El tema de los turnos, que también se tiene muy en cuenta, el trabajo de cómo están organizados los turnos en la farmacia de Tres Arroyos, espectacular. ¿Querés destacar algo de eso? Bueno, en general, nosotros desde el Colegio Farmacéutico, cuando armamos los cronogramas de turno, que siempre eso también está hecho por una normativa, no es por una idea del colegio local, sino que siempre tiene que estar, según la ley, el 10% de la cantidad de farmacias de las que hay en la ciudad. Son 17, por lo tanto tiene que haber 1,7, por eso siempre hay 2. Y siempre lo que buscamos es que haya de las 2 al menos una, sí o sí, que atienda todas las obras sociales. Que eso en realidad lo hacemos por una cuestión de trabajar bien con toda la comunidad, porque sí, viste, aparte de empatía, ciudades grandes y te dicen no, esa obra social no se atiende, claro, y no encontrás en ningún lado quien te atienda, porque no es obligación atender todas las obras sociales, vos atendés las que querés. Claro. Pero bueno, acá todos tratamos de atender todos, justamente para atender a todos los afiliados. Pero eso es una cosa interesante, sí, que siempre hacemos desde el colegio. Aparte, siempre destacamos que acá hay muchas veces que hay gente que por ahí los médicos no le han podido hacer la receta todavía, sobre todo de medicamentos de uso crónico como es la presión, el colesterol, viste, bueno, la que toman habitualmente, para poder ayudarlo de dárselo, y ellos después te traen la receta para que puedan tener el descuento de su obra social. O sea, son cosas que siempre se va haciendo, y eso en general lo hacen todas las farmacias. Bueno, por una cuestión de que, viste que en las ciudades como Tres Arroyos, de esta cantidad de habitantes, así como vos tenés tu médico, tenés tu
profesional en distintas áreas, el odontólogo, el kinesiólogo, también tenés tu propia farmacia, viste que es así, vas siempre al mismo lado, no es como otras ciudades grandes que vas parando donde te queda cómodo, digamos así, ¿no? Claro. Bueno, la verdad que Jorge Lamberta, farmacéutico, vamos a recordar cuál es tu farmacia, la farmacia del Mago. ¿Dónde queda? Acá en Belgrano al 300. Belgrano al 300, te agradezco todo esto que nos permitiste interiorizarnos un poquito más, además de hablar de tu vida que es muy linda y bueno, el mago que sigue trabajando, pero también es un mago ayudando a sanar desde su función. ¿Qué mensaje dejarías como tresarroyense? Viste que estamos en el mes de Tres Arroyos, faltan unos días, pero nuestra ciudad cumple años. ¿Qué significa para vos Tres Arroyos y qué le dirías a tu comunidad? Mira, yo lo que diría es que yo todo lo lindo que he tenido a lo largo de todas las actividades que he hecho, todas han sido gracias a la ciudad de acá, porque yo no nací acá, nací en Rawson, en la provincia de Buenos Aires, pero en Rawson, partido de Chacabuco, al norte. Sí. Y cuando tenía 1 año ya mis papás se vinieron a vivir acá, y todo lo he hecho acá, y la verdad que cuando decidí, mientras estaba estudiando, venirme para acá, hubo una generosidad muy grande por parte de las escuelas donde he trabajado, por parte del farmacéutico que me pasó su farmacia, y bueno, y siempre en todas las instituciones que he estado, siempre me han recibido bien, así que yo estoy muy contento con la ciudad. He notado muchísimo, porque tengo en mis por ahí contactos muchos exalumnos, porque te imaginas que 29 años dando clases con 300 alumnos por año, he tenido muchos, y todos, la mayoría estoy observando que, viste, pasan los años, se reciben, trabajan unos años afuera, después todos tienden a querer volver, viste, o sea que la ciudad siempre tira porque tenés tu familia, tenés los amigos, y aparte es una hermosa ciudad para trabajar y para vivir. Jorge Lamberta, gracias. ¿Qué música te gusta escuchar cuando estás haciendo el turno? Mira, hoy estoy de turno, por ejemplo. Buenísimo. Así que, sí, en buen general dato. a la noche, eso nunca me lo habían preguntado, pero en general siempre escucho la música lenta de los 90. De los 90, a ver. Sí, mis hijos me dicen, porque les gusta esa música también, me dicen, nosotros le erramos en la fecha que nacimos, me dicen. Por ejemplo, algo de Soda. ¿Cómo? ¿Algo de Soda? ¿Algún nombre? Claro, sí, pero si no también internacional, todo la verdad que me gusta, sí, en general. También me gustan, como es, esas mismas versiones, pero tipo cover, o sea, lentas, así tocadas más individualmente. Así que sí, me gusta la música. Bueno, abrazo grande musical en esta tarde para cerrar esta nota. Y bueno, te sorprendí, es que a mí me encanta cuando tengo una entrevista hacer esa pregunta, porque detrás de ese profesional hay un ser humano, un padre, un hijo, y también uno tiene una vida y necesita ese ratito de recreación, y la radio está para eso. Te mando un abrazo y gracias, y hasta cualquier momento, un placer. Bueno, gracias Adriana, y gracias, me sentí muy cómodo en la nota, bueno. y a ustedes por estar presentes siempre en estos temas de salud y de todo esto que siempre están útil e interesante en estos momentos. Totalmente coincido. Un abrazo grande, Jorge Lamberta. Hasta cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estamos, Un poquitito de esa música. Esto que es el rock nacional. Después de haber compartido este momento con Jorge Lamberta del Colegio de Farmacéuticos de Tres Arroyos.